Hola y bienvenido al canal Conciencia, el canal de la ciencia y la ingeniería. En el video de hoy vamos a ver cómo se resuelve un ejemplo o un ejercicio de transferencia de calor, pero utilizando el concepto y la teoría de circuitos y resistencias térmicas. Toda la teoría de esta parte la explico en otro video. El enlace lo vas a encontrar acá arriba o abajo en la descripción del video. Bien, entonces el ejercicio es el siguiente. Tenemos un horno. Vamos a suponer, no nos dan las dimensiones, vamos a suponer que todos los lados son iguales, que es un cubo perfecto. Ese horno está hecho de una capa de acero, que es un metal, y que está recubierto pues por ladrillo refractario. Nos dicen entonces que la placa de acero tiene medio centímetro de espesor y que a su vez el ladrillo, que es de circonio, con esta conductividad térmica, tiene 10 centímetros de espesor. También nos dicen que la superficie interior del horno se encuentra a una temperatura de 900 Kelvin y la temperatura exterior, la que da la cara al aire atmosférico, es de 460 Kelvin. Y nos piden entonces que determinemos la tasa o la cantidad de calor que se pierde en vatios cuadrados por metro cuadrado. Y también la temperatura en la interfaz, que es decir, en el punto donde se unen el acero con el ladrillo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. En este ejercicio se puede resolver de forma analítica, planteando la ecuación general de la transferencia de calor, pero como les mencioné al inicio vamos a utilizar el concepto de resistencia térmica. Entonces nos vamos a fijar en este diagrama que está acá, esta imagen, que es la vista en corte de uno de los lados de este horno. Esto que está acá en azul es la capa o la placa metálica de acero que tiene, como dice el enunciado, medio centímetro de espesor, y todo esto que aparece acá pues es el ladrillo que tiene 10 centímetros de espesor. Las dos temperaturas que nos dieron, la de 900 Kelvin está en el interior, en el lado interno del horno, y la temperatura exterior estará entonces en la superficie exterior del material aislante. Entonces lo que nos piden es calcular cuánto calor está pasando a través de la placa de acero y del ladrillo refractario, y también la temperatura en esta superficie donde se están uniendo esos dos materiales. Vamos a resolverlo de la siguiente manera. Primero que todo, hacemos los siguientes supuestos. Decimos que el proceso de transferencia de calor ocurre en estado estacionario. También decimos que ese proceso es unidimensional, no hay generación de calor. Los materiales, tanto el acero como el circonio, son isotrópicos. Y para fines de simplicidad vamos a suponer que el área es de 1 metro cuadrado. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es plantear el circuito térmico correspondiente para ese ejercicio. Vuelvo y pego la imagen de la vista en corte de la pared del horno. Y aquí entonces tenemos nuestro circuito térmico equivalente. Entonces observen varias cosas. La primera es, el circuito es en serie, es decir que una resistencia va detrás de la otra, ¿cierto? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el calor, atendiendo a la ley cero de la termodinámica, va a fluir de la región de mayor temperatura, que es este 900 Kelvin, hasta la región de menor temperatura, que es este 460 Kelvin. De manera que el calor en el circuito va a ir en esta dirección. Va a pasar primero por el acero y luego va a pasar por el ladrillo. Y también hay que tener en cuenta que tanto el acero como el ladrillo son materiales sólidos, por lo tanto y son paredes planas, por lo tanto su resistencia térmica va a ser conductiva y correspondiente a una pared plana. Bueno, entonces en nuestro circuito pues consta solamente de dos resistencias, una para el acero y la otra para el ladrillo. Este circuito se mueve entre una temperatura inicial de 900 Kelvin y una temperatura extrema en el otro lado de 460 Kelvin.
Y esta que he llamado T sub X sería la temperatura interfacial entre el acero y el ladrillo. Entonces este calor y este T sub X es lo que vamos a calcular de la siguiente manera. Van a ver que es muy sencillo con este concepto de resistencia térmica. Bien, entonces el asunto es que debemos reducir ese circuito que tiene dos resistencias a una única resistencia, o lo que llamamos en transferencia de calor la resistencia equivalente. Como el circuito está en serie, entonces simplemente es sumar las dos resistencias, pero primero debemos hallar los valores de cada una de esas resistencias. Entonces la resistencia del acero la calculamos de esta manera, dividiendo el espesor de la placa metálica entre la conductividad del acero y el área transversal del acero. ¿De dónde sale esta fórmula? Eso se los explico en el video de la teoría de resistencias térmicas. Reemplazando, entonces nos va a quedar la placa de acero tiene medio centímetro de espesor, que es lo mismo que decir 5 milímetros, pero expresado en metros sería 0.005 metros. Luego dividimos entre la conductividad del acero, este valor lo sacamos de la tabla de propiedades de los materiales para el acero comercial, y el área, recuerden que la habíamos supuesto en 1 metro cuadrado. Bueno, efectuando operaciones en una calculadora y cancelando unidades, porque este metro con este metro se vuelve metro cuadrado y nos va a cancelar este de aquí, y por la ley de extremos este Kelvin va a quedar arriba y este vatio va a quedar abajo. Entonces nos da un valor de 8.26 por 10 a la menos 5, que es un valor muy pequeño. Prácticamente podríamos decir que es cero, lo cual significa que el acero no es que tenga una resistencia muy grande para que pase el calor. En otras palabras, no le ofrece pues como mucha dificultad al calor para que pase a través de él. Vamos a hacer lo mismo con el ladrillo de circonio. La fórmula es la misma porque es un material sólido y es una placa rectangular o una geometría rectangular. Entonces reemplazamos diciendo que el espesor de la capa de circonio o de ladrillo es de 10 centímetros, pero en este caso sería lo mismo que decir 0.1 metros. En el denominador entonces tenemos la conductividad que nos la dio el enunciado de 2.5 vatios sobre metro Kelvin, y nuevamente multiplicamos por el área de 1 metro cuadrado. Efectuando en calculadora nos da un resultado de 0.04 Kelvin sobre vatio. Bien, como ya solamente teníamos dos resistencias, entonces ya podemos sacar la equivalente sumando estas dos que acabamos de hallar. Esta es la fórmula para calcular la resistencia equivalente en circuitos en serie. Entonces simplemente hacemos la suma algebraica de la resistencia térmica del acero, que es esta, y la resistencia térmica del circonio, que es esta. El resultado es 0.04008. Como pueden observar, este resultado se parece más a al del ladrillo, que al del acero. Por lo que les dije ahorita, el acero prácticamente no tiene una resistencia apreciable para dificultar el paso del calor. Incluso desde el principio pudimos haber despreciado la resistencia térmica del acero, pues porque va a ser muy pequeña. Pero ya que la calculamos, sigamos trabajando con este valor que está acá. Bien, entonces una vez que tenemos la resistencia equivalente, ya podemos plantear entonces la ley de Ohm para circuitos térmicos o para problemas de transferencia de calor. Entonces, esa ley de Ohm establece que el calor que circula por ese circuito es igual a la diferencia de temperaturas en el circuito sobre la resistencia equivalente. Como todo esto es conocido, vamos a reemplazar teniendo en cuenta que este delta de T siempre lo reemplazamos primero la temperatura mayor y le restamos la temperatura menor en el circuito, o sea, las dos temperaturas extremas. Entonces ahora sí, reemplazando nos quedaría este 900 es la temperatura superficial en el interior del horno, y este 460 es la temperatura superficial del aislante en contacto con el aire ambiente o el aire exterior. Y esto que está aquí pues es lo que calculamos hace poquito en la resistencia equivalente. Aquí entonces se va a cancelar este Kelvin con este Kelvin, y por la ley de extremos este vatio va a quedar arriba en el resultado, y este sería el valor que nos da en calculadora. 10.98 por 10 a la 3 vatios, que es aproximadamente igual a 11 kilovatios. Esta sería la cantidad de calor que se pierde por una sola de las paredes del horno, pero eso suponiendo pues que el horno tenía 1 metro cuadrado de área.
Bien, entonces ahí tendríamos ya el primer resultado, la cantidad de calor que se pierde por cada metro cuadrado de área del horno. Ahora vamos a hallar la temperatura en la interfaz. Entonces, lo que hacemos es el circuito original que teníamos, lo vamos a dividir o vamos a trazar una división por la temperatura X. Como el circuito solamente tiene dos resistencias, entonces nos van a quedar dos circuitos. En ese caso da igual analizar cualquiera de ellos. Puede ser el que queda a la derecha o puede ser el que queda a la izquierda. Aquí lo voy a hacer analizando el segmento de circuito que incluye solamente el ladrillo, la temperatura de 460 y la temperatura X. Obviamente el calor que circula por el ladrillo es el mismo calor que calculamos acá, porque esa es una característica de los circuitos en serie, y es que el calor que fluye por cada resistencia tiene que ser el mismo. Entonces aquí la única incógnita va a ser este T sub X. Como este circuito ya tiene una sola resistencia, no hay necesidad de reducirlo y podemos plantear directamente la ley de Ohm, que es esta que está acá, que también es equivalente a la que está aquí, solamente que aquí despeje el calor. Pero entonces, de acá es donde voy a sacar la temperatura interfacial T sub X. Entonces vamos a reemplazar, primero que todo despejamos la temperatura T sub X. En realidad aquí lo que tenemos es un delta de temperaturas, una diferencia. T sub X menos 460. Recuerden que cuando reemplazamos acá este delta de T, tenemos que poner primero el valor mayor y le restamos el valor menor. En este segmento de circuito, si el calor va en esta dirección, es porque se supone que T sub X tiene un valor de temperatura mayor que 460. Entonces por eso es que lo reemplazo primero poniendo T sub X y luego restando el 460. Y eso lo igualo al calor transferido en ese circuito que lo calculamos ahorita, nos dio 1098 por 10 a la 3 vatios, y lo multiplico por la resistencia térmica, pero del circonio, del ladrillo, porque ese fue el segmento de circuito que escogí. Operando en calculadora y teniendo en cuenta que este vatio va a cancelar este vatio, entonces el resultado nos va a quedar en Kelvin. Entonces, cuando efectuamos en calculadora este valor que está aquí por 0.04 y luego le sumamos 460, el resultado es 899.12 grados Kelvin. Entonces aquí hay que analizar un pequeño detalle. La temperatura del horno en el interior era de 900 Kelvin. Y la temperatura interfacial, donde están unidos la placa de acero y el ladrillo de circonio, es prácticamente 900 Kelvin. Esto entonces ocurre porque como la resistencia del acero es prácticamente cero, entonces el gradiente de temperaturas pues también va a ser prácticamente cero. Es decir, es como si la placa de acero fuera isoterma, más o menos en 900 Kelvin. Porque miren que el error con el que medimos la temperatura puede ser fácilmente de 1 grado, y ese grado es el que nos está dando acá esta diferencia. Bien, pero entonces también tengan en cuenta que cuando el calor pasa del aislante, la temperatura pasa de 899 Kelvin a 460. ¿Por qué? Porque el ladrillo sí tiene una conductividad mucho más grande y sí le va a presentar mucha más resistencia para que el calor circule a través de él. Ese es el objetivo del aislante en el horno, hacer que el calor pues no se escape o no se pierda, porque el acero, como no tiene mucha resistencia, entonces se nos perdería todo el calor que se genera en el interior del horno. Bien, entonces este ha sido pues el objetivo del video. Ya hallamos las dos respuestas que nos pedían, y si te sirvió de algo pues le puedes dar like y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Chao.